Debido al crecimiento poblacional de muchas ciudades y con el fin de satisfacer las necesidades primarias y de seguridad de los habitantes, ha sido necesario controlar o redireccionar las corrientes de agua de los ríos y arroyos a través de la construcción de presas o represas. Cuando se menciona el término presa o represa, pensamos en aquellas grandes estructuras de la ingeniería capaces de controlar o retener grandes cantidades de agua y cuya fabricación o diseño son el resultado de los avances de la ingeniería moderna, aunque la realidad es que la construcción de presas es el resultado del trabajo de los brillantes ingenieros de hace 5000 años, a quienes les apasionaba su trabajo, ya que fueron capaces de construir las primeras presas sin la ayuda de esas herramientas modernas que usan los ingenieros en la actualidad. Es importante mencionar que gracias a las herramientas modernas que utilizan los ingenieros se han prevenido y corregido algunos errores en las presas, y esto ha evitado accidentes o inundaciones en muchas ciudades que se encuentran a los alrededores de las presas. La construcción de una presa está orientada con las necesidades de la población, ya que puede construirse para controlar el agua y prevenir inundaciones, funcionan como un almacén de agua que posteriormente puede utilizarse para el consumo y para regar los cultivos. Además, pueden producir energía para satisfacer la red eléctrica. Si crees que todas estas funciones son interesantes, puedes ayudar al canal dándole un like y suscribiéndote. Una vez que conocemos las diferentes funciones de una presa o represa, analizaremos las distintas formas a través de las cuales pueden construirse estas interesantes estructuras. La construcción de presas se puede hacer a través de dos formas. Una de ellas consiste en construir presas de gravedad, donde la forma es bastante similar a las estructuras de las pirámides, ya que su parte inferior presenta un mayor diámetro en comparación a su parte superior. La otra forma de construcción es en arco. Esta estructura puede combinarse con la anterior para formar un tipo de presa en 3D. De estas dos formas de construcción se derivan muchas más, las cuales se diferencian por el tipo de materiales que se utilizan y por otros componentes que se incorporan en las obras, como es el caso de la construcción de algunas presas de arco, donde se utilizan cuñas para ayudar a la estructura con el contrapeso del agua, las cuales son llamadas presas aligeradas o de contrafuerte. Las presas también se clasifican de acuerdo a los materiales con los que están hechas. Dentro de esta clasificación están las presas de hormigón, de materiales sueltos, presas de madera o presas de acero. El poder decidir el tipo de presa a construir depende de las condiciones del lugar. En ese sentido, es tarea de los ingenieros hacer todos los estudios necesarios y acompañarse de otros expertos para tomar una decisión del tipo de presa a construir y de la factibilidad en el tiempo de la construcción de presas en ese lugar, ya que en la historia se han construido presas en lugares donde años más tarde los ríos o arroyos bajan su caudal, lo que implica una inefectividad de las presas por falta de agua. El construir una presa es una gran obra de la ingeniería, ya que estas son estructuras que se diseñan para soportar grandes cantidades de agua y que cualquier falla en su diseño pone en peligro a las comunidades cercanas debido a las inundaciones que puede causar. En este tipo de construcciones se utiliza maquinaria pesada, tecnología moderna y recursos humanos. En muchas ocasiones se utilizan explosivos debido a que hace que el proceso de construcción sea más rápido. En definitiva, las represas ofrecen bastantes beneficios a la población que las rodea, pero existe una parte negativa de las presas que no se presenta o que no se asocia cuando se hace referencia a estas estructuras. Si quieres conocer el lado negativo de las represas, déjame un comentario con la petición, pero si ya tengo un video que hable de ese tema, te lo dejaré en una etiqueta justo ahora. Llegamos al final de la información, espero que te haya gustado el video y si consideras que quedó un poco corto de información, no dudes en dejar un comentario para hacer una segunda parte. Nos vemos en un próximo video.